Ambientes evocadores de aprendizajes. Hola, soy Yuleidi Mazo y hoy con mi compañera Verónica Ángel vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver sobre la creación de ambientes. Si nos vamos un poco al término de qué significa ambientes, hace referencia a la adaptación de un lugar o a la creación como tal de un ambiente deseado, donde tenemos que darle como una adaptación diferente a un ser vivo. No es muy lejano a lo que nosotros hoy en día queremos con todo el tema de ambientes para trabajarlo en educación inicial, y es lo que buscamos nosotros es mejorar las condiciones de los aprendizajes de nuestros niños. En la actualidad, la educación en primera infancia busca darle un ambiente creativo, un ambiente diferente a todo lo que hacemos, que sorprenda, que queden impregnados de elementos que busquen la generación de conceptos artísticos y estéticos, que busquemos el asombro, la diversidad en los diferentes lenguajes plásticos, pero a su vez que podamos provocar que, por ejemplo, diversos materiales para usarlos, que permitan a su vez posibilidades de pensamiento, generar lúdica, generar juegos donde predominen las sensaciones, la autonomía de los niños, la creatividad y por ende el desarrollo de diferentes habilidades. El primero con el que vamos a comenzar es el ambiente literario, que posibilita los avances en el desarrollo del lenguaje de los niños y las niñas y sus capacidades para interpretar, percibir, inferir en lecturas creativas, desarrollando los sentidos de la visión, el auditivo, el gustativo y el táctil. El segundo es el ambiente de expresión corporal, donde se desarrolla toda la corporalidad de los niños y las niñas y su motricidad fina y gruesa. También ayuda, a partir de lo gestual que ellos mismos crean, a facilitar su personalidad, afianzar su identidad y brindar seguridad de libre movimiento. Características de los ambientes. Los ambientes deben de tener una característica súper importante, y es la posibilidad de exploración, pero a su vez tiene otras características similares, como es comparar, analizar semejanzas y diferencias, categorizar elementos, generar relaciones interpersonales y relaciones con los objetos. Además debe ser armónico. ¿Por qué armónico? Porque necesitamos buscar la sintonía entre el espacio físico, las personas, los elementos, y así todo lo que surge dentro del espacio es algo mucho más dinámico. Aparte, debe potenciar, debe ser sensible, debe permitir el diálogo, debe de permitir además integrar los diferentes saberes, los diferentes elementos y todo lo que lo rodea. Y el ambiente debe ser un ambiente deseado, es decir, el lugar en el que se construye, el lugar donde se va a hacer la adaptación, debe de generar de por sí calma, seguridad e interés para provocar dentro de ese espacio diferentes situaciones agradables. Entre ellas, los ambientes deben de sorprender, deben de asombrar, deben de provocar los sentidos desde la imaginación, la fantasía y el juego como tal. Uno de los principales para el desarrollo de la creatividad, debe facilitar las múltiples sensaciones. Así que son algunas de las características de los ambientes, pero encontramos muchísimas más. El tercer ambiente es la ambientación para la construcción, que parte de juegos de construcción con un conjunto de piezas que permiten formar estructuras iguales o diferentes, para ellos empezar a conocer conceptos como grande, pequeño, alto, bajo, corto, largo, entre otras más, y también desarrolla su parte motriz, su habilidad espacial y cómo defenderse en el espacio y conocerlo mucho mejor, y así van adquiriendo el equilibrio, la resistencia y la simetría. El siguiente es el cuarto, que son los ambientes para la expresión artística, que es uno de los favoritos de los niños y las niñas, ya que contienen e involucran materiales como las pinturas, las masas, las espumas y otros materiales que les permite encontrar sensaciones y sentir diferentes particularidades de estos materiales, y además la suavidad, la humedad, el frío, el calor y todas las sensaciones que les permiten llevar a la memoria de sus primeras etapas de vida, y así facilitar el establecimiento de diálogos que le ponen en comunicación consigo mismo y con el mundo que lo rodea.
Materiales. Algunos materiales para trabajar los ambientes. Si contamos con materiales naturales, de por sí ya son maravillosos porque no están estructurados, pero ya tienen un orden lógico. Al ser naturales, ya saben o ya están creados, ya nos dan sensibilidad al tacto, es decir, que ya generan percepciones sensoriales, pero además esa forma, esa textura, esa simpleza, esa sencillez de sus elementos generan o representan un gran desafío para los niños y las niñas. Supongamos, tenemos piedras, tenemos cajas de cartón, tenemos cortezas de árboles, tenemos las cáscaras de los huevos, tenemos semillas, tenemos plantas y algunos de esos elementos, también por ejemplo las piedras, las tierras, todo eso tiene un objetivo y es que los niños pueden hacer exploraciones libres con esos materiales auténticos. Así la creatividad es completamente espontánea, tienen un escenario maravilloso para trabajar y hacer realidad todos los escenarios que ellos se puedan imaginar. Supongamos las piedras. Las piedras ya te transmiten a ti una idea sólida de permanencia. Por ejemplo, en los cuentos, la mayoría de los cuentos infantiles tienen recorridos caminos y caminos de piedra por su firmeza, por su, digamos, significado, por un inicio y un final o un recorrido que se transmite como tal. Las hojas de los árboles son un elemento como tal que tienen propiedades altamente sensoriales. El olor, el sonido, el tacto, el color son materiales que por ejemplo en el otoño son de un color, en el verano son de otro color, entonces empiezan a trabajar diferentes dimensiones de color, tamaño, forma, estructura para abordarlo con los niños. Las pelotas no son un objeto de la naturaleza, pero es un objeto muy familiar. Y al ser tan familiar, pues genera gran cercanía porque tiene variedad, formas, tamaños, texturas y a su vez permite la movilidad. Entonces pueden rodar, se pueden escapar, pueden saltar, pueden rebotar, o sea, pueden hacer múltiples opciones para utilizarlas. Son un elemento mediador porque las pelotas te pueden permitir generar acción o conexión con otras personas al lanzarla, que la persona te responda, que la persona pueda a su vez volver a generar otro proceso y así son varios elementos los que nosotros podríamos crear sonidos, ritmos, saltos con todos estos elementos. Otros de los elementos que podemos contar es por ejemplo las cajas de cartón. Las cajas de cartón tienen infinidad de juegos y yo creo que es el elemento mágico y el más importante para trabajar porque permite construir castillos, casas, carros, trenes, refugiarnos en él, podemos generar compañía, puede ser un espacio que provoque el entrar, el salir, se puede romper, se puede volver a construir y ahí empezamos a potenciar la creatividad de los niños. Los cojines los tenemos en nuestros centros infantiles, los tenemos en nuestras casas, los tenemos yo creo que en muchos de nuestros lugares y refleja tranquilidad, refleja ese abrazo, ese confort, esa sensación de nosotros buscar bienestar, de poder liberar también aquello que nos está doliendo en el momento porque también puede ser un objeto canalizador de nuestras energías. El papel, yo creo que lo tenemos así en muchas partes, pero con el papel podemos hacer bolitas, con esas bolitas podemos lanzárnoslas entre nosotros pero sin generar daño. Puede buscar o incitar a la destrucción, pero a su vez también podemos descargar esas tensiones que muchas veces tienen los niños, lanzarlas al aire, tirarnos sobre ellas, poder dispersarlas, hacer diferentes tamaños, formas, texturas y todo ello los cubren, por ejemplo, elemento de, en este caso, el papel. Los espejos. Yo creo que si nosotros tenemos situado un espejo en la pared, es algo muy interesante porque nos genera un proceso de identidad, una sensación que genera también profundidad, un cambio de perspectiva. Entonces dentro del espacio lo podemos ver más amplio, más iluminado. También
puede generar un propio reconocimiento de nuestro cuerpo, tener objetos sobre él, pintarnos, reflejarnos, dar sentido a nuestra identidad, hacer un juego de imágenes múltiples, buscarnos a unos mismos, buscarnos a los otros, identificar, trabajar la lateralidad, descubrir y reconocernos como tal dentro del espacio. Esos son algunos de los muchos elementos y objetos que nosotros tenemos a nuestro alcance o podemos encontrar para hacer de nuestros ambientes un lugar mucho más enriquecido y generador de experiencias significativas. Quinto. Este es el ambiente teatral y de roles, ya que es un lenguaje que permite a partir del juego explorar el cuerpo, el cambio de voz, la personificación, la adopción de los diferentes roles y así facilitar el trabajo en equipo, la posibilidad de construcción conjunta, el desarrollo del habla, la conciencia corporal y también la espacial y la creatividad y la imaginación. Sexto. Este último es el ambiente para la expresión musical, ya que permite a través del lenguaje despertar en los niños y las niñas emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos a través de otras herramientas de conocimiento como es la matemática, ya que hay juegos de ritmo, tiempo, percusión y ayuda a canalizar las energías a través del movimiento con el instrumento. El uso de estos elementos y de algunas de las características que ya hablamos sobre los ambientes siempre debe estar bajo el cuidado de un adulto que pueda observar, de un adulto que sirva de guía y que respete todo el proceso de experimentación que está pasando con el niño dentro del ambiente ya creado. Para finalizar con todo esto, recuerden siempre acompañar a un espacio de concentración. Ese espacio que suscita de concentración es el momento oro porque es donde estamos desarrollando el mayor proceso creativo de los niños. Así que por favor no vamos a interrumpir ese proceso, vamos a respetarlo porque es algo muy, muy importante. Así que nosotros como agentes educativos en este proceso tenemos 3 grandes, misiones para disponer un ambiente de aprendizaje. El primero es organizar el espacio. El espacio debe contar con una organización, con una distribución espacial, siempre debe responder a la planificación o al modelo que nosotros estamos trabajando dentro de la fundación. Debemos de cautivar en los niños y en las niñas, debemos de evitar el hacinamiento o los conflictos que se puedan generar dentro de ellos. Si tenemos unos espacios organizados y descongestionados, vamos a transmitir mucho más fácil el poder estar y el poder aprender dentro del lugar en el que estamos. Segunda característica que debemos de tener nosotros presente es la dotación y la disposición de los materiales. Estos materiales deben de escogerse, deben de elaborarse y de colocarse en el entorno de los niños de forma que ellos puedan acceder a ellos, que sean objetos que promuevan la estimulación, que puedan aparecer, que puedan desaparecer, que puedan potenciar el desarrollo de los diferentes hábitos, por ejemplo el orden, la limpieza, el aseo, el cuidado de nosotros mismos. Deben de ser fáciles también de trasladar, de poderlo poner en un lugar, ponerlo en el otro y de generar así motivación y asombro dentro de los niños. Y el tercer y último ítem, por decirlo así, importante que debemos de tener nosotros como agentes educativos es organizar todo el ambiente y todos los materiales para un propósito especial. Y esos espacios educativos deben de estar siempre pensados para desarrollar competencias concretas en los niños y en las niñas, cooperar el afianzamiento de conceptos. Debemos de estar siempre pensando en que los materiales están dispuestos para que el niño puedan ingresar a las actividades y a su vez puedan generar entusiasmo y la creatividad por aprender o la curiosidad o despertar como ese pensamiento también científico y creativo dentro de los procesos. Así que nos encanta compartir experiencias con ustedes, aprender todo el tema de los ambientes, pero les dejamos una pregunta y es: ¿con qué materiales promueven ustedes la creatividad de los niños y las niñas?